llano en el argumento, rudo en la valoración. Viene del panismo más humanista que no deja de confrontar los abusos y desmanes de los poderes, sean lícitos o fácticos. Ahora diputado panista, es un opositor que pide levantar la mira y construir una ciudadanía capaz de vencer al desmantelamiento del Estado de Derecho, al cinismo y las mentiras del gobierno reinante. Gusto en verlo de nuevo por aquí. No le tengo miedo al Sanedrín de Tragaluz. ¿Cómo está? Para ser de este país, bien. ¿De salud? De salud, soy michoacano. No me quejo, soy valiente. ¿Cansado? De tanta mentira y de tanta pudrición en Morena, sí, mucho. ¿Ansiedades? Me tomo de repente mi ribotril. ¿Humor? El humor es lo mejor. Es sana el alma. En fin, ¿por dónde empezamos? Por donde quiera usted. Puedo empezar por combinarlo a que no nos mienta. No miento porque no lo dijo López Obrador, lo dijo Moisés hace muchísimos años en las tablas de la ley. ¿Su verdad es verdadera u oficial? En política no hay verdad verdadera, en política hay verdad probable. Yo me dejo convencer, pero yo quiero convencer. El totalitarismo no se deja convencer. ¿Usted también piensa que la prensa es la extensión del gobierno en turno? No. Yo creo en la prensa libre y creo en la palabra y creo en los que escriben y creo en la inteligencia, no en la ignorancia. ¿La prensa está para solapar o cuestionar al poder? Para cuestionarlo al 100%. Nada de arrumacos y salamerías. ¿Usted cree que los mexicanos no detectamos qué políticos nos engañan y cuáles manipulan? No, los mexicanos sí sabemos absolutamente. Y sabemos quitar presidentes municipales, gobernadores y de la República. ¿Se fortalece o se desvanece una cultura ciudadana por la rendición de cuentas? No, se fortalece. Y la virtud cívica. Y hay que exigirles a los empresarios a que no le saquen, a que no sean cobardes, y a las organizaciones, y a las universidades, y a los rectores, a que asuman la virtud cívica de ponerse por delante. ¿Se fortalece o desvanece en la presidenta la cultura por la rendición de cuentas? La presidenta tiene una herencia que debía repudiar, una herencia macuspana que debía repudiar. ¿Diría que es transparente? Pues no sabemos nada. ¿Diría que le teme al escrutinio público? Yo diría que el estilo personal de gobernar de López Obrador de las mañaneras ya le está saliendo mal. Ya cualquier periodista le reclama, le replica, le corrige. ¿Nuestra presidenta miente? Sí ha mentido. Por ejemplo, en el número de muertos y de desaparecidos. Desaparecen los muertos en este país. ¿Miente por natura o por interés? Miente porque se lo indican desde Tabasco. Por cierto, ¿ya pasó nuestra presidenta su curva de aprendizaje o se le ha de dar más tiempo? El aprendizaje de mentir lo hizo de volada, desde la campaña. No, ni curva tuvo, fue derechita. ¿Sabrá la presidenta que el enojo es el peor recurso para el buen gobierno? Yo creo que no hace bien, debe cancelar las mañaneras. ¿Cancelarlas? No es para ella, ese modelo es de López Obrador, el del histrión es de López Obrador. No. En todo caso, la presidenta ya ha mostrado su lado más vulnerable. Por supuesto que lo vulnerable de ella es la herencia, es el legado. Y le digo yo, como abogado, que las herencias se pueden repudiar. Cuando te entregan una empresa quebrada, pues la repudias esa herencia. Se puede repudie la herencia. La señora presidenta tiene de dos sopas: gobernar para la herencia o gobernar para todas las mexicanas y los mexicanos. ¿Lo podrá hacer? Yo espero que todavía. Sus enojos estarán en proporción directa a sus ánimos de venganza. Yo creo que ella no tiene todos los ánimos de venganza que tenía el otro presidente, pero yo creo que, insisto, el enojo de ella a los periodistas es un tic autoritario. ¿Hay que temerle? Sí, la verdad. ¿Hay que solaparle? No, en eso hay que ser valientes. ¿En algún momento la creyó demócrata? Yo creo que entró democráticamente al poder y debe entregar el poder democráticamente. ¿Alguna vez dudó que se alejaría de AMLO? Yo todavía le doy el beneficio de la duda porque es la presidenta de los mexicanos y porque yo creo en la vía democrática para tumbarla del poder. ¿Su defensa del general Cienfuegos fue por voluntad propia? No. Eso es por voluntad del militarismo que dijeron combatían. Una de las grandes mentiras. ¿Qué ha hecho posible la sumisión al expresidente ya sin la menor resistencia? No, pues que no tiene un proyecto propio, que es un proyecto heredado, que es un proyecto cómplice. ¿La vulnerabilidad de Sheinbaum frente a AMLO a dónde nos llevará? A que es presa de las tribus de Morena, de los grupos de Morena, y no es obediente al mandato popular de todas las mexicanas y de todos los mexicanos. ¿Qué país viene?
Pues un país que puede entrar al totalitarismo y al autoritarismo. Esa es la verdad. ¿Ese es el país que quieren? Yo no. Yo lucho por eso. Porque no. ¿En verdad pensará el gobierno en turno que podrá gobernar con una mayoría artificiosa? La mayoría artificiosa o la mayoría en la Cámara de Diputados o las juezas constitucionales sumisas o los ministros vendidos no le dan legitimidad y no conducen a la paz. ¿En gobernabilidad en puerta? Ya existe en Culiacán, ya existe en Sinaloa, ya existe en Michoacán, ya existe en Tamaulipas, ya existe en muchos lugares, en Zacatecas. ¿Dominio del crimen en la economía? Sin duda, sin duda. Además, Trump pisando los talones. Trump es un orangután y no me importa Trump. Soy mexicano y yo quiero a México y pienso en México. Y Trump no le va a venir a hacer la chamba a la oposición. ¿Pensará Sheinbaum que con retener a los migrantes Trump no se meterá en la política interna? Trump es un orangután gritándole al mundo y gobernando para una plutocracia con un Musk atrás de él. Él es el dueño del algoritmo. ¿Aceptará Estados Unidos un cambio de modelo económico en México por contener la migración? No, claro que no. Y además, debo recordar que en julio del 2020 López Obrador fue y le dio las gracias por el trato que nos daba a los mexicanos y porque no tentaba contra la soberanía. Fue de lisonjero y de salamero López Obrador con Trump a la Casa Blanca. ¿Lo hará entonces Sheinbaum? Que se deslinde de las palabras que le dio López Obrador a Trump en julio del 2020 en la Casa Blanca. De salamero, de lamebotas de Trump, fue López Obrador a la Casa Blanca. ¿A quién le conviene un país debilitado en sus instituciones? Al grupo dominante, a las tribus de Morena. ¿El Poder Judicial desmembrado? El Poder Judicial, los gobernadores van a acarrear ahora votantes para llevar jueces, que luego esos jueces le van a cortar el cuello a los gobernadores. Señores gobernadores de Morena, acarrear votos para llevar jueces, para que luego esos jueces les corten a ustedes la cabeza. Desacatado el Poder Judicial hasta por los legisladores mismos. A trivializar y trivializar las dos cosas, el Poder Judicial en este país. El desacato como norma en el gobierno. Ya no hay sentencias ni hay Estado de Derecho. Hay Estado de capricho presidencial puro. La Constitución ya no son los sentimientos de la nación como Morelos, son los deseos de la presidenta. La barbarie. Absolutamente. Si no hay derecho, si no hay límites al poder, pues ya se puede hacer lo que quiera. Por cierto, ¿qué tal Arturo Saldívar? Es capaz de aprobar la esclavitud, es capaz de aprobar que la mujer no vote, es capaz de aprobar lo que le pongan enfrente. Perdió toda dignidad. ¿Qué ganará él de todo esto? Dinero, poder, narcisismo. En este reino de la cuarta transformación, ¿importa entonces más acatar las leyes o someterse al capricho? No, someterse da mucho dinero. Hay que preguntarles a los empresarios que andan ahí culimpinados. ¿Sabrán hasta dónde llevarán al país con esa reforma judicial? Yo creo que no lo saben, pero yo insisto en que ahora habrá jueces que acabarán con algunas tribus de Morena. El triunfo del Poder Judicial hoy es el principio de la tumba de Morena. ¿De dónde sacarán los morenistas que la elección vía insaculación evita la compra y venta de jueces? No, eso es una cosa de risa. Los jueces, ni siquiera por tómbola ni por selección, ni los vamos a elegir los ciudadanos. No van a contar los votos los ciudadanos, los van a contar los votos los empleados de Tadei, que el INE ya está también de rodillas frente al poder. La sonrisa del crimen organizado. Del crimen organizado y de quienes tienen privilegios. Habrá quien compre desde el crimen y desde el poder económico legítimo a jueces. La barbarie. El dinero. ¿El país en manos del crimen organizado? El país en manos de un gobierno que solapa en muchos lugares al crimen organizado. Por cierto, ¿sabrá Sheinbaum la diferencia entre normalizar y visibilizar la violencia? Yo creo que está perdiendo esa frontera. ¿La diferencia entre encubrir y tergiversar? Y ser cómplice. ¿Encubrir es corrupción? Sin duda. ¿Encubrir es criminal? Es un delito. ¿A quién le conviene un país sometido al terror del crimen organizado? A quienes comercian fuera de la ley. ¿Qué se sabe de AMLO que todavía no lo hacen público? Ya hay que empezarlo a poner en los libros de historia en su lugar, que no es el que se imagina. No va a ser recordado como Benito Juárez, no como Madero, ni como Morelos. Ni a los talones le llega al michoacano Morelos. ¿Cómo será recordado? Será recordado como el que empezó la pudrición. Un breviario de la podredumbre, para citar a Ciorán, porque yo no plagio. ¿Y sus familiares? Sus familiares
serán recordados por lo que se hayan llevado en sus bolsillos y hay que revisarles sus bolsillos. ¿El presidente pudo haber firmado algún documento que lo incriminara por corrupción, No, por malversación de fondos, nadie. Solapó todo eso. por violación a las normas constitucionales? No, él deshizo todo el Poder Judicial. Eso no le entendió a eso nunca. ¿Hay corrupción perfecta? Es una buena pregunta. Quizás sí, si no los llevamos a los banquillos, si no llevamos al banquillo a los muchos de Morena, sí. ¿Hay crimen perfecto? No debe haber en un Estado de Derecho. No quiero un país donde haya un crimen y corrupción perfecta. ¿Pensará la presidenta que la impunidad se combate con más impunidad? La impunidad se combate con voluntad y con la ley. ¿La impunidad será la norma y sello de este gobierno? Sí, hasta ahorita sí. ¿La corrupción al alza? Pues sí, lo dicen las encuestas internacionales, ya estamos en los últimos lugares en este país y ¿Por muy qué? lejos de Dinamarca. ¿Qué hace la presidenta que no lo puede percibir? Bueno, ¿qué hace? Pues sigue haciendo lo mismo, que sigue el librito de la herencia y la herencia es maldita. Entienda, presidenta, que la herencia es maldita. Presidenta con A, herencia con A, maldita con A. A propósito, ¿sigue habiendo indicios para incriminar al expresidente de vinculación con el crimen organizado? No lo sé, es muy grave decir eso, pero yo sí creo que solapó. ¿Miente el Mayo? Yo no le creo a ningún criminal, sea de cuello blanco o sea de cuello de campesino. ¿Miente el gobierno estadounidense al decir que ya es intolerable la complicidad del crimen organizado con el gobierno actual? No, yo creo que sí, insisto, que hay complicidades regionales en muchos estados de la República, en muchas regiones del país. Sin duda que sí. ¿En serio hay confianza que el poder político que tenemos pueda con el poder económico del crimen? Sí puede. Pues si el poder político somos nosotros, los ciudadanos de bien, y somos más, y vamos a ganar en esta lucha. Yo no me levanto derrotado frente al crimen, ni derrotado frente a la corrupción, ni derrotado frente a la mentira. Hablando de triunfos, ¿el ejército ha sabido enfrentar al crimen o ha sabido negociar con él? Yo creo que el ejército tiene cuentas pendientes después de este militarismo. Las cuentas pendientes de transparencia del Tren Maya y de las obras, primeritito. Y segundo, las de Cienfuegos. ¿Puede el ejército combatir al crimen? Sí, y respetando los derechos humanos. Creo en el ejército, creo en los soldados. ¿Tiene más recursos que el crimen? Sin duda, debe y puede, ¿Mejor armamento? pero debería querer, sí, y le deberían dejar y le deberían ordenar. No le deben dejar ordenar, como el presidente pasado, poner la otra mejilla. Sigamos serios. ¿No observa cada vez mayor ánimo de la presidenta el hacer uso de la fuerza e imponer su voluntad? Sí, si se respetan los derechos humanos, no tengo inconveniente en que se use la fuerza. ¿No observa una restauración autoritaria vestida de servicio al pueblo? Y de repente veo restaurada una emperatriz, y la emperatriz no es con A, es con Z, la última letra del abecedario. ¿La tentación del autócrata no va de la mano de la milicia? Sí, por eso hay que hacer rendir cuentas a todos, incluido al ejército, y por eso debe tener límites todo el poder, incluido el ejército, el de los derechos humanos. ¿Los generales querrán gobernar este país? Hay buenos generales y hay unos generales que deben rendir cuentas. ¿No es ya el ejército el mayor contratista de este gobierno? Sí, yo creo que desgraciadamente se le entregaron muchas tareas que lo pueden corromper. La sonrisa del general Cienfuegos, La sonrisa de muchos generales que los mandaron a hacer obras El y a maxi- otros los mandaron a los balazos. el maximato que se carcajea. Yo creo que a más de algunos de los generales de la vieja revolución han de estar riéndose en sus tumbas. ¿Es legítimo saber de dónde provienen los ingresos de los altos mandos? Sí, no, debería ser, por supuesto. ¿Es legítimo revisar la participación de militares en las licitaciones a modo en el proyecto de la Cuarta Transformación? El ejército es un manto para acabar con la transparencia en las obras públicas. Y eso debe avergonzar a muchos soldados dignos que los tenemos en México. ¿No debe ser esta la revisión que debe venir? Esa, por supuesto que los soldados deben rendir cuentas, los generales deben rendir cuentas. ¿Se le puede culminar a la presidenta que investigue? Sin duda que sí, pues es la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. ¿Se le puede culminar a los diputados a que investiguen? Por supuesto que los diputados debemos investigar y el Senado debe investigar, ¿Por dónde seguimos, don Germán? por donde usted indique. ¿Sabremos a qué llegó usted a la Cámara de Diputados? Sí, a poner una gota de dignidad y a decir la verdad y a apreciar. ¿Qué cree que logre? Pues ojalá logre inculcar en las nuevas generaciones una semilla de valentía y de verdad probable en la política. ¿Siente que lo escuchan? Yo creo que sí, además de algún michoacano desvelado me debe estar escuchando. No ver a Michoacán en la mira. No, yo quiero mucho a Michoacán como para quererlo gobernar. Ahora integrante del Comité Jurisdiccional de la Cámara. Ahora integrante yo creo que soy de los que se portan mal por haberle dejado esa tarea.
Si estuviera en su poder llevar a un presunto delincuente a enfrentar su proceso de investigación, ¿lo haría? Sin duda, si yo fuera fiscal de la República, que alguna vez me lo propuso López Obrador, no me tentaría el corazón de llevar a más de alguno que conozco. Integrante de la sección instructora de la Cámara. Sí, sí, y hay que hacer las labores con profesionalismo y imparcial, no ser juez del bienestar, de esos de tómbola. ¿Cuál es la instrucción para el proceso de desafuero con Cuauhtémoc Blanco? No recibo instrucciones más que de mi conciencia en esto. ¿A la demanda de violación sumarán otros delitos a investigar? Me preocupa mucho y debe juzgarse con perspectiva de género en favor de la víctima. ¿Intervendrá la presidenta? Ojalá intervenga en favor de que se esclarezca cualquier crimen. ¿No lo está haciendo vía Noroña? Que se aclaren. Ellos lo acusaron. La gobernadora de Morelos lo acusó. Que se aclaren. Que se aclaren. ¿Le preocupa a la presidenta? Le debe preocupar. Le debe preocupar. Y más el delito por el que se le acusa. ¿Tanto le preocupará como el gobernador Samuel García? Pues el Samuel también está en sus líos allá en Nuevo León. Yo insisto en que le debería preocupar de los gobernadores actuales, primero Rocha y después Samuel García. ¿Con Blanco también se sumará demanda por desvío de recursos? No quiero mucho hablar de Blanco pero yo creo en la presunción de inocencia. Quiero decir que de mi parte habrá profesionalismo. Lo que no quiero ver de los jueces de tómbola, no lo verán conmigo. ¿Empresas fantasmas, Cuauhtémoc Blanco? Si están ahí, lo diré, hablaré. ¿Complicidad en la desaparición y asesinato de líderes comunitarios? Conmigo, en la sección instructora, ninguna complicidad y ninguna venganza para Cuauhtémoc, aunque le vaya a la América. ¿Qué poder fue ese que obligó a la gobernadora Margarita a detener la fiscalización del exgobernador Blanco? Yo no sé si lo detenga o no. Yo lo llamo a que lo aclaren. Aclaren qué quieren. Acaba de señalarle que desfalcó al Estado por casi 40 millones de pesos. Exactamente. Y es grave, me parece muy grave. No es por eso por lo que está en la sección instructora. ¿Los morelenses son idiotas? No, ¿Los toman como tal? no, ¿Manipulables? no. ¿Sabe usted cuántos votos fueron intimidados solo en Moreno por cooptación del voto vía programas sociales? Me preocupa mucho eso. Lo denunció Ebrard contra Claudia Sheinbaum, que los programas del bienestar se estaban usando en favor de Claudia Sheinbaum en ese momento. Los diputados morenistas argumentan respetar el debido proceso en el desafuero. Sí, hay que respetarlo. Y yo con la misma vara que mido a uno adversario, con esa misma vara pediría que se midiera a alguien del PAN o que se me midiera a mí. ¿Eso es escudo o soga? Eso es de Estado de Derecho. ¿Distinguirían la diferencia entre corrupción y complicidad? Insisto, de mi parte no va a haber absoluta complicidad. ¿Alguna referencia para Uriel Carmona? Uriel Carmona ya no es funcionario, ya puede responder. ¿A qué le temieron a ese fiscal? Es un autogol, hablando de fútbol. ¿Por qué lo persiguió Blanco y Sheinbaum? Yo creo que era incómodo y las investigaciones, y era autónomo. ¿Qué sabe Uriel Carmona de Cuauhtémoc que aún se guarda? Pues habrá que poder llamarlo a comparecer. ¿Y de Claudia Sheinbaum? Pues igual. ¿Uriel Carmona está condenado a muerte? No, yo no. Yo con la muerte no juego yo. No, eso no. ¿Ni en este país? No. Yo creo que en eso absolutamente debo condenar yo las amenazas contra cualquiera. ¿Alguien garantiza su vida? Yo la debe garantizar la de todos el Estado. ¿Sabe cuántos funcionarios y políticos han sido asesinados solo en los 4 meses del gobierno de Sheinbaum? Sí, 80, deje políticos y todo. Somos igual todas las personas, 80 personas diarias. ¿Sabe cuántos funcionarios y políticos fueron asesinados solo en el sexenio de AMLO? Mucho más que en el sexenio de Felipe Calderón. ¿Les preocupa? A mí muchísimo. Eran muchos en Calderón. Eran más con Peña, más con AMLO y sigue esa tendencia de muerte. Insisto, ¿quién es Cuauhtémoc Blanco? Pues es un jugador de fútbol que es diputado y es mi compañero. ¿Quién o quiénes lo protegen? Yo espero que nadie, yo no lo voy a proteger. ¿Por qué necesitará el fuero? El fuero es importante para la labor, pero no debe ser un privilegio indebido para escabullirse de la justicia. No a la impunidad y no a la venganza. Yo no soy instrumento de Morena para rencillas entre ellos. ¿Su valentía está en proporción directa con el apoyo que recibe desde el Palacio? Yo espero que en Palacio dejen actuar a la Cámara de Diputados. ¿Esperar es un acto de fe? Sí,
pero yo espero. ¿La valentía de Blanco es proporcional a la protección que le llega desde la finca de Chiapas? No sé si sea valiente. ¿Qué los hace sentirse impunes? Tanto poder. Sí, tienen muchísimo poder. Ellos son 3 en la sección y solo yo. Somos 4 en la sección instructora. Tanto poder los está corrompiendo. ¿Quedará impune? De mi parte, no, pero no me presto a venganzas morenistas. ¿Y Alejandro Moreno Alito? Igual, la misma vara. ¿Su intento de desafuero resultará un chiste? No sé si esté vigente el expediente. Habrá que verlo. Pero yo, de mi parte, ni venganzas, ni impunidad para del PAN, del PRI o de Morena. ¿Alito acabará sometido como lo fue Yunes? A ver, hay que preguntarlo, traerlo aquí. ¿Qué les habrá ofrecido Alito a los morenistas para no desaforarlo? No sé, yo de él no conozco el expediente ni de Cuauhtémoc, pero insisto, de mi parte, imparcialidad absoluta. ¿Qué les habrá ofrecido Alito a los opositores? A los opositores, nada, yo creo que el PAN debe reflexionar, abiertamente lo digo, si sigue aliado con el PRI. ¿A poco la oposición no le perdonará a Alito en la Cámara lo que le perdonaron en la coalición? No sé, le estaba hablando a un moreliano y en Morelia no nos aliamos con el PRI y ganó Alfonso Martínez. ¿La política le sigue pareciendo un juego, don Germán? No, yo no juego con la política, es un asunto muy serio y una pasión muy seria. A propósito de juego, ¿será el debido proceso modificar la ley de elección para que en 2030 llegue Andy? Se supone que no al nepotismo, dice la presidenta. Vamos a ver si es cierto. La modificación no es reelección inmediata, pero sí a la siguiente. Pues eso es lo que el PAN le va a tratar de meter, a ver si es cierto. ¿No es esa la instrucción? Pues yo no creo en los reyes, no creo en las monarquías. Y Morena la está resucitando. Hablan mal de Maximiliano y bien de Benito Juárez, pero están resucitando al emperador. El maximato se carcajea. Sí, El nepotismo no es norma, santo y seña de la Cuarta Transformación. el nepotismo está lleno de parientes y lleno de privilegios y hasta para que la presidenta lo admita. ¿Por dónde le seguimos, don Germán? Usted diga, vamos bien. ¿Se volvió otra vez panista o nunca dejó de serlo? Es mejor cambiar de partido que cambiar de ideas. Sigo militando en por el bien de todos, primero los pobres. A ver si mañana no regresa Morena. Doctrina social cristiana que me enseñó Efraín González Morfín y que le aprendí a Carlos Castillo Peraza. Ahí sigo, ahí seguiré y ahí me moriré. Ese es un tipo de panismo. Es el tipo de panismo que no se debe olvidar de los trabajadores, de la igualdad y no del mercado y no de recibir instrucciones de los empresarios y menos de cochupos. Facturero, No facturo ni que fuera Shakira. inmobiliario, Y menos, ¿no? Inmobiliario, pues gestor de servicios públicos a cambio de cuotas. no, nunca me han visto en una oficina pidiendo un favor. Una oficina gubernamental pidiendo un favor. ¿Le puedo culminar a que haga una investigación? Sí. Solo pido que en el IMSS reciban a todos y les den medicinas. Insisto, ¿qué tipo de político panista es usted? El panista que cree que la democracia debe tener un adjetivo, democracia social, ¿Aliancistas? con los ciudadanos. Con los ciudadanos, ¿Demócratas? sí, sin lugar a dudas. ¿Todavía se puede? Panistas se puede mientras se cultiven en las universidades, en la inteligencia, no en la ignorancia y en el rebaño. Eso se puede con Jorge Romero. Sí, yo creo que sí. Él no nos prometió subir la gasolina como López Obrador, bajar la gasolina como López Obrador. ¿Tienen remedio? Yo creo que sí. El PAN ha cometido muchos errores y por supuesto que tiene remedio. ¿Tienen futuro? Sí, nos quiere casi el 20% de los mexicanos. La oposición sabe al menos qué tiempos políticos se viven. Los difíciles. No es fácil ser de oposición y nunca he andado yo con el viento a mi favor en la política. ¿Diría que de la crisis actual sacarán buenas oportunidades? Yo creo que sí, porque los ciudadanos saben quitar y poner presidentes. ¿Las oportunidades son inmobiliarias? Las oportunidades son políticas. Los cochupos y las raterías de ningún partido las acepto. ¿Los opositores conocen al país que quieren gobernar? Yo creo que muchos sí. Y muchos conocen a sus regiones. Y la política es local. López Obrador y Claudia la centralizaron. Cuando la volvamos local, ganaremos terreno. ¿Quieren gobernar? Sí, otra vez. Y desde lo local, otra vez. ¿Somos MX? Que les vaya bien. Yo no creo en el divide y vencerás de los romanos. No lo es.
Yo no, No lo será. no. ¿Qué explica que la oposición se merece a Ricardo Anaya? Ricardo Anaya ha hecho un papelazo perfecto en el Senado. Es el mejor senador de la República que hay. Se los come a todos los de Morena. Una voz inteligente y brillante como la de Ricardo Anaya. Falta que lo relance para el 2030. Bueno, hay que esperar también. Tranquilo. Xochitl, No sé. La quiero, le tengo cariño. ¿no querrá usted encabezar la oposición? Yo, la oposición. No. Ya le he dicho que nunca beso ni a mis hijos. ¿Seguro que no hay cansancio? Yo cansado no, ¿eh? Yo soy como los buenos jugadores de fútbol. No me retiro. ¿Desesperanza? No. Este país tiene futuro. En fin, nos vamos. ¿A qué nos culmina? A levantarse con esperanza en el futuro de México. México es más grande que su presidenta y México es más grande que sus políticos y que sus partidos políticos. México es los chavos y México tiene futuro.